las 12:06 en Canarias, son 6 en el resto de España. Y en el último día de primavera, a las puertas de un verano, dicen caluroso, es tiempo de misterios. Algo que hacemos en directo desde el estudio 101 de la Casa de la Radio, con los saludos y la bienvenida de todo el equipo que se encarga de realizar el programa. Esta noche en la parte técnica, David García y Maru Arranz, Natalia Sotillos en la realización y coordinación, y además Juan Gómez y Luis Miguel Domínguez en la redacción. En su nombre este que os habla, Miguel Blanco. Una vez más os agradece el cariño y la compañía, y por seguir ahí llenando este espacio en blanco. Hoy va a ser muy especial. Y antes de comenzar, dar las gracias de todo corazón a esos cientos de blanquitos que acudieron a vernos al Teatro Leal de La Laguna. Fue un infinito placer estar con todos vosotros, sentir esos abrazos, el calor y vuestra presencia. Gracias a todos, ojalá se repita pronto. Tenemos forma de comunicar con todos vosotros. Déjate caer en nuestras redes. eBlanco Radio, RN. Por WhatsApp, 633 50 50 11. Y en el mail, espacioenblanco@rtve.es. Redes abiertas a vuestra participación, que como siempre controlan Ramón Álvarez y Antonio Baena. Y para hoy esto es lo que os hemos preparado. Hoy nos preparamos. Estudiar ese día será una de nuestras intenciones. Habrá algo más, nuevos viajes por el sendero de los enigmas para tratar de encontrar respuestas. Sorpresas van a llegar al programa, pero antes de comenzar, una clave. Escucha, escucha. Y ahora sí, tras ese mensaje secreto vamos a saludar a nuestro primer invitado, Francisco Javier Millán Almenar. Buenas noches, don Francisco. Hola, ¿qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Muy buenas noches en esta noche de la revelación. Sí, señor. Tú sabes que llevamos decenas de años diciendo que esta generación va a ser la que va a descubrir o va a tener la respuesta de que no estamos solos en el universo. Pues ojalá, ojalá lo veamos. ¿Lo dudas todavía? Juntos, ¿no? ¿Lo dudas? Algo de duda tengo, pero me gustaría creer, como decía Mulder, I want to believe, en la serie Expediente X. Me gustaría creer, ¿no? Quiero creer que efectivamente lo vamos a ver. Y Steven Spielberg creo que ha sembrado muy bien el camino por esa ilusión, ¿no? Porque digamos que nos revelen finalmente si estamos solos o no en el universo. Es un placer tenerte fuera de esas pantallas misteriosas, aunque creo que van a ser más enigmáticas que de costumbre. Eres periodista, escritor y un especialista en Spielberg. ¿Por qué Spielberg? Hoy vamos a hacer un análisis de alguna de sus obras para terminar en ese día de la revelación. ¿Pero por qué? Bueno, porque Spielberg, claro. Spielberg, para mí, yo soy hijo de los 70 y también de los 80, y yo vi Encuentros en la tercera fase en televisión española hace muchos años, cuando yo tenía unos 10 años aproximadamente, cuando era un niño. ¿No fuiste al cine a verla? No, porque cuando se estrenó la película tenía 3 añitos. La película se estrenó en el 77. Por tanto, yo no estaba todavía como para ir al cine, ¿no? Yo la vi en un pase que hizo Televisión Española, creo que allá por el 85. Yo tenía 10 años y en una época en que Televisión Española nos salpicaba con estas películas de fantasía, de magia, de ilusión, de temas relacionados con el misterio. Y a mí el misterio se me abrió, ¿no? De par en par gracias a esta película y otras también, por ejemplo, Poltergeist, ¿no? Que fue producida también por él. Sí, es curioso este personaje, cómo nos ha llenado, o quizá nos ha avanzado cosas que iban a ocurrir en el futuro. Vamos, si te parece, con ese día de la revelación. Hemos preparado una primera información y nos metemos. No queremos desvelar nada de la película, no estamos haciendo promoción de la película, sino creemos que hay un mensaje ahí que Spielberg igual es el encargado de traerlo de los cielos. Ahí va la primera introducción. De
Desde hace décadas, algunos venimos anunciando que esta generación iba a tener la respuesta a la gran pregunta: ¿estamos solos en el universo? Y de nuevo, el cine, esa energía mundial capaz de cambiar mentes, ha lanzado su propuesta. Y lo ha hecho así. ¿Qué has robado? Secretos. Datos que me pagaban por proteger. ¿Son personas? No. Buenos días, Kansas City. La previsión para... Hoy es... Hoy... ¿Entiendes lo que dice? Solo oigo ruidos, no la entiendo. Yo sí. ¿Qué me está pasando? La gente ansía la verdad. Ahora soy parte de esto. Siento que tú tengas que serlo también. Hola, Jane. Por favor, siéntate. Estos 79 años de terror y mentiras deben terminar. ¿Qué vas a hacer? Revelarlo al mundo entero. Esa verdad acabará con el orden mundial establecido. Si lo haces, no hay vuelta atrás. Hoy queremos analizar este fenómeno, que quizás sea algo más que una simple película. Pues te pregunto, luego analizaremos más las claves de la película, si te parece. ¿Estamos solos? ¿Ansiamos la verdad? Sí, yo al menos así lo creo. Yo creo que gran parte de la población desea saber si realmente estamos solos o no. Yo sí que es verdad que esto lo he comentado en muchas charlas que he dado sobre misterio y sobre ufología, relacionada también con el tema cinematográfico, y me sorprende la cantidad de gente que quiere y ansía la verdad, ¿no? La verdad que se supone que nos ocultan los gobiernos, los estamentos militares y demás, ¿no? Y Spielberg yo creo que ha alimentado mucho todo esto. Lleva 50 años preguntándose si estamos solos, Spielberg, ¿verdad? Y lo ha metido en diferentes partes de su vida y de su trabajo, ¿no? Y te puedo contar que él, siendo muy niño, su padre lo llevó a ver una lluvia de meteoritos, esa lluvia que habitualmente vemos en verano, la de las Perseidas, y esa noche le entró una enorme curiosidad por lo que ocurre entre las estrellas, ¿no? Que es algo muy parecido a lo que pasa en Encuentros en la tercera fase, cuando Roy Neyri, Richard Dreyfuss, saca de la cama a toda su familia para ver esas luces que acaba de ver en el cielo. Y él también ha confesado en las últimas entrevistas que le he escuchado estos días, porque ha estado muy activo en redes sociales y en prensa en general, él ha comentado que siendo Boy Scout, se perdió un avistamiento ovni que sí vieron sus compañeros. Y este suceso le marcó profundamente, y eso que no vio el ovni, ya que siempre ha deseado con todas sus fuerzas ver algo inexplicable en el cielo. Él ha confesado que no hay mejor persona en el mundo como él para que la verdad le sea revelada. Dice que él ha merecido ya desde hace mucho tiempo, gracias a sus películas, que él sea uno de esos contactados, pero no lo ha logrado, pero sí lo ha logrado a través de los personajes de sus películas. Seguro. Con 17 años empezó ya a filmar, ¿no? En 1964, con una cámara Super 8. Y además, espera, antes de nada, es curioso, muchas de las películas de Spielberg se ve una estrella fugaz, como si fueran a Perseidas, Perseidas de esas que vamos a ver dentro de poquito, ¿verdad? Qué curioso eso también. Hasta en Tiburón se ve una, cuando hay un momento de calma, en ese momento en el que los cazadores del tiburón están pasando la noche, se ve una estrella fugaz. Muy curioso, sí, cierto. Y en Regreso al Futuro y otras más películas, sí. 17 años, 1964, rueda con una cámara de Super 8, ¿no?
Sí, rueda con la cámara Super 8, su primera película. Esa película se titula Firelight. Apenas ha quedado conservada porque se han perdido los negativos. Y en esa película habla sobre un grupo de científicos que investigaban objetos voladores no identificados. Y él mismo la ha calificado como su primera película de ovnis. Qué curioso. Ha hecho películas emblemáticas, Tiburón, La lista Schindler, increíble, ¿no? Indiana Jones, las aventuras de Indiana Jones, que a todos nos llevaron de viaje por montones de lugares, ¿no? Sí, bueno, incluso en la cuarta película de Indiana Jones también introduce el tema alienígena, pero son seres interdimensionales y por tanto no lo vamos a tocar en este programa, porque además ese guión fue más de George Lucas que del propio Spielberg. Aquí vamos a hablar sobre todo de Encuentros, de E.T., de la Guerra de los Mundos, de la serie Taken, Abducidos, que sé que nuestros oyentes de Latinoamérica han seguido muy bien esta serie. Y bueno, si quieres empezamos con Encuentros, que es donde empezó todo, ¿no? Vamos con ello. Entonces ahí hemos preparado otra pequeña introducción para resumir un poco dos de las películas de Spielberg. Lo escuchamos juntos. Vamos a ello. Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. Toda esta historia comenzó hace ya décadas, concretamente en 1977, con Encuentros en la tercera fase. Si en la cara oculta de la luna todo está a punto, vengan las 5 notas. El mensaje continuó en 1982 con E.T. E.T., ¿puedes decirlo? ¿Puedes decir E.T.? E.T. E.T. E.T., E.T., E.T. Sé bueno. Sé bueno, eso también se lo he enseñado. Deberías devolverle su dignidad. Esta es la cosa más ridícula que he visto en mi vida. Teléfono. ¿Teléfono? ¿Ha dicho teléfono? ¿Ha dicho teléfono? ¿No entiendes lo que está diciendo? Ha dicho teléfono. Casa. Eso es. Ahí está la casa de té. E.T. Mi casa. Teléfono. Vayamos a analizar qué se esconde tras todo ello. Pero antes ya empezamos a recibir saludos, cantidad de saludos que te mandan también. Saludos los bomberos forestales de la Casa de Campo de Madrid, desde Valdelagrana en Cádiz. Roberto, un madrileño que vive en Zacatecas. La familia Martínez Díaz de Zacámbaro, en Guanajuato, México. Desde Cañeda, el pueblo de las Brujas en Cantabria. Dice que es un enamorado de la zona y de nuestro programa. Desde Salta, en Argentina, aquí al pie de la radio, nos mandan un saludo. Dejamos un poco a té para dentro de un momentito y te digo, yo cada vez que escucho esas notas musicales de Encuentros en la tercera fase se me pone la carne de gallina. ¿Empezamos por ahí?
Sí, a mí también me pasa lo mismo. ¿Sabes cuáles son las notas? Re, mi, do, sol. Esto lo inventó, lo compuso John Williams, un compositor que sigue en activo. Con 94 años ha vuelto a componer una banda sonora para una película de Spielberg. La banda sonora del Día de la Revelación es de John Williams, un hombre que podía perfectamente estar jubilado y sigue trabajando al pie del cañón. Todo su trabajo le da una energía especial. Una persona de 94 años. Es todo digno de elogio. Spielberg decía durante el rodaje de Encuentros en la tercera fase: yo había pensado, ¿no sería maravilloso si todo esto resultara ser verdad? Casi 50 años después piensa, ¿no sería maravilloso para nosotros saber con certeza que todo esto es verdad? Y trata el fenómeno de los contactados en Encuentro, ¿verdad? Una manera magistral, además. Sí. Efectivamente, a través del personaje de Roy Neyri, antes te lo he mencionado, el personaje que interpreta a Richard Dreyfuss, es un hombre de familia que se dedica a trabajar como electricista, un hombre corriente estadounidense, y una noche observa junto a otros testigos una serie de luces corriendo al ras de una carretera. Y a partir de entonces comienza a tener unas visiones de un lugar misterioso, la llamada Torre del Diablo. Él al principio cree que estas señales, él no sabe interpretarlas, ¿no? Empieza a dibujar esa Torre del Diablo con la espuma de afeitar y luego construye una enorme maqueta en el salón, hasta tal punto que su familia, su mujer y sus hijos terminan abandonándole. Y finalmente ve en la televisión una imagen de esa Torre del Diablo, un lugar que se encuentra en Wyoming, que es un lugar real, es en uno de los estados más interiores de Estados Unidos, es un lugar que tienes que atravesar medio país para llegar a él. Y la Torre del Diablo, con sus 386 metros de altura, que se eleva abruptamente sobre las llanuras circundantes, es una de las columnas verticales de esta película, ¿no? Y que tiene una leyenda que, si quieres, te voy a contar, que te va a gustar mucho, porque los nativos de esta zona la llaman a esta torre la Mato Tipila, la Torre del Oso. Por lo tanto, Spielberg elige la Torre del Diablo por algo, para ese lugar, para el primer contacto. Las leyendas proceden de las tribus Lakota, de los Cheyenne y los de Kiowa, y fíjate la leyenda lo que dice: 7 niñas jugaban cuando fueron perseguidas por osos gigantes. Subieron a una roca pequeña y rezaron pidiendo ayuda. Y los espíritus hicieron crecer la roca hacia el cielo, tal y cual la vemos ahora, y la salvan. Y los osos arañan desesperadamente la torre tratando de alcanzarlas, creando las estrías verticales que se ven hoy. Y las niñas finalmente fueron transformadas en las 7 estrellas de las Pléyades. Pero la imagen de esa Torre del Diablo es increíble. Spielberg no suele escribir los guiones de sus películas. No, él siempre delega en otros. De hecho, solamente hay alguna excepción, ¿no? Como es el caso de Encuentros en la tercera fase, donde él sí que escribe el guión. Y en el caso del Día de la Revelación ha dejado el guión en manos de David Coeb, que es uno de sus guionistas habituales. Es también el guionista de Jurassic Park. Pero Encuentros tiene algo especial, porque él se documentó. Para hacer un guión hay que documentarse bien, hay que crear una buena historia de fondo. Y la historia de fondo estaba en las investigaciones de dos ufólogos que son importantísimos para la historia de esta investigación. Uno de ellos es J. Allen Hynek, ya sabes, el famoso astrofísico y ufólogo, que estuvo al frente del proyecto Libro Azul. Hace mucho tiempo hablamos además de una serie de televisión que aborda este tema. Y Hynek asesora a Spielberg en la escritura del guión de Encuentros. Y trataba de acercarse lo más posible, ¿no?, a la experiencia que el astrofísico hacía con sus investigaciones. Y él había recabado, Hynek, diversos testigos de fenómenos anómalos y había creado ese código, esos encuentros de varios tipos, que es esa tabla que él creó como científico, que el encuentro en la primera fase es cuando uno ve luces nocturnas en el cielo que no sabe explicar. La segunda fase es cuando vemos evidencias en el suelo, cuando, por ejemplo, vemos esos círculos de las cosechas o vemos ganado mutilado. Y ya el tercer tipo sería el encuentro directamente con los seres extraterrestres. Pero no solamente tenemos el asesoramiento de Hynek, que por cierto, Hynek, un apunte, Hynek aparece haciendo un pequeño cameo en el final de la película, en el clímax. Aparece entre el gentío de científicos con su característica barba y la pipa en la boca. Y otra de las personas más influyentes en este guión fue Jacques Vallée,
Pero esta influencia fue un tanto distinta, ¿vale? El personaje del investigador francés Claude Lacombe, que es el personaje que interpreta el director y también actor François Truffaut, está basado directamente en Jacques Vallée. Fue un astrofísico que trabajó en la NASA y uno de los investigadores más importantes del fenómeno ovni. Y la elección de Truffaut para encarnarlo no fue casual, porque ambos son franceses y es Lacombe quien descubre el lenguaje musical de los extraterrestres de Spielberg, que es el elemento más icónico de la película y que has mencionado antes. Vamos a poner de nuevo esa conversación con la nave nodriza y ese sonido que pone los pelos de punta, que a lo mejor es una manera, lo veremos luego, la matemática y la música de comunicarse. Si en la cara oculta de la luna todo está a punto, vengan las 5 notas. Se me siguen poniendo los pelos de punta cada vez que escucho este tipo de cosas. Lo mismo. Porque recuerdo, estuvimos en Tenerife la semana pasada y el año pasado también, recordando esa gran concentración que hicimos en las Cañadas del Teide, que reunieron a 40.000 personas, y no es que dijéramos que iba a haber algo de esto, pero habíamos puesto música y luces y pasaba algo parecido a lo que dice la película. Sí. Permíteme, Miguel, el Teide podría ser nuestra Torre del Diablo particular en España, ¿por qué no? En este caso sería la Torre de los Dioses. Dejemos al diablo para los americanos solamente, ¿te parece? Sí, me parece muy bien. Vale, las matemáticas como lenguaje universal. Qué curioso, porque ahora se están dando cuenta los científicos que por ahí van los tiros, ¿no? Sí, porque mira, primero te explico. ¿Te acuerdas en la saga Star Wars, no? Van de planeta en planeta y todos hablan inglés. No hay ningún problema para comunicarse. Sí. O hablan otros idiomas y utilizan un traductor universal y no tienen ningún problema para entenderse. Pero claro, el desafío que constituye el hecho de que vengan extraterrestres aquí, ¿cómo nos podemos comunicar con ellos? Ese es el mayor desafío que tiene la ciencia ante ese reto, ¿no? Entonces Spielberg dice, vale, el lenguaje verbal es inútil para ese propósito, ¿no? Cada idioma humano, además, es una construcción no solamente de las palabras, la ortografía, la gramática y demás, sino que también viene implícito todo lo cultural, todo lo arbitrario, todo lo local. Tú puedes aprender inglés, pero si no vives allí, hay cosas que se te escapan. Pues esto pasaría directamente con una raza extraterrestre. No nos entenderían, aunque aprendieran algunas cosas de nuestro idioma. Entonces, claro, las matemáticas son universales por definición. Las leyes del cosmos actúan en todos los lugares del cosmos y las relaciones numéricas, las frecuencias, las proporciones son las mismas independientemente de quién las calcule. Y aquí es cuando viene John Williams con la secuencia de las 5 notas extraterrestres que emplean como señal de contacto, porque la música es, en su dimensión más elemental, matemáticas hechas sonido. Es una frecuencia, son intervalos, una proporción entre notas. Todo esto es aritmética vibratoria y Spielberg utiliza al compositor John Williams para diseñar esa secuencia no como una melodía, sino como un código de lenguaje. ¿Cómo te quedas? Con la boca abierta. Es una de las ideas más inteligentes que el cine de ciencia ficción ha puesto en imágenes, ¿verdad? Sí, absolutamente. También luego hubo otro director, Denis Villeneuve, luego más adelante, ya en el siglo XXI, con la película The Arrival, que también plantea cuestiones muy interesantes, pero eso ya lo dejamos para otro programa. Vale. El éxito de Encuentros en la tercera fase hizo que le propusieran a Spielberg hacer más películas sobre esto. Sí, de hecho, desde Columbia le propusieron hacer una secuela de Encuentros y él al principio valoró la idea, pero al final se negó. Dijo que la película era redonda tal y como estaba, ¿no? De hecho, incluso se ha pensado que la nueva del Día de la Revelación era una secuela directa de esta. Pues tampoco lo es, no tiene ninguna conexión, solamente es una conexión espiritual. Y fíjate, a mí me sorprendió. Déjame que te diga, a mí me sorprendió cuando fui a verla porque pensaba que iba a ser parecido a Encuentros y nada que ver.
No, nada que ver. Está más cerca de Expediente X que de Encuentros. Y esto también ha dejado descolocado a mucha parte del público, ¿no? Y si nos vamos de nuevo a esas fechas de finales de los 70, principios de los 80, Spielberg empezó a valorar diferentes proyectos. Uno muy interesante fue el de Dark Skies, que estaba basado en el caso de Hopkinsville, que es un caso famoso ufológico del año 55 en Kentucky, pero él lo desestimó y dijo que quería buscar el lado más emotivo de lo que significaría un encuentro extraterrestre. Y esto lo encontró a través del guión que escribió Melissa Mathison para E.T. el extraterrestre. 1:32, 12:32 en las Islas Canarias. Déjame que demos un poquito de información de nuestra casa y recibimos a T aquí con nosotros esta noche. Radio Nacional de España, la radio por delante. Se puede hacer un diseño de un modelo de robotaxi en donde ya hay distintas ciudades que ya lo tienen implantado. Cruce de cables. Esta semana analizamos qué falta en España para que los robotaxis y los coches autónomos lleguen y se asienten en nuestro país. Un coche autónomo tiene 0,37 accidentes. Un vehículo conducido por humanos, 1,74. Cruce de cables. Además, jugamos a Mythic Love, una novela visual donde te puedes enamorar de criaturas del folclore español. Cruce de cables. David Sierra. Tecnología por bandera. Los domingos a las 3 de la madrugada, las 2 en Canarias. Y cuando quieras en RNE Audio. Pues ahí está volando ET. Te siguen saludando desde Almazán, Soria, dice. A ver si nos puede saludar esta noche. Saludos para todos. Desde la Torre de Vigilancia. Almazán. Qué buen sitio. He estado sí. Muchas veces en Almazán, sí, buen sitio. Sí. Desde la Torre de Vigilancia, incendios forestales de Garavitas también. Ojalá no tengáis que trabajar nada los incendios de esos extraños. Desde San Juan, Puerto Rico, escuchando el programa también. Mucha gente escuchando el programa esta noche. Este es el extraterrestre. Vaya cosa tan increíble también que nos sorprendió a todos, ¿no? Impresionante y que marcó a toda una generación. En el fondo, la película, Spielberg nos está contando el divorcio de sus padres cuando él era niño. No te he contado, de Arnold Spielberg, de su padre, hereda toda su pasión por la ciencia, por el universo, porque su padre trabajaba en temas técnicos. Y de su madre, Anna Spielberg, hereda todo lo emocional, todo lo relacionado con la música. Su madre enseñaba piano. ¿Sabes que en el Día de la Revelación hay una escena con un montón de pianos dentro de un vagón? Esto está hecho en homenaje a su madre. Has visto, ¿no?, que Millie Blunt se calma tocando con las palmas de la mano las cuerdas del piano. Pues esto es una referencia directa, un homenaje a su madre que falleció hace ya unos pocos años, ¿no? Y él, al igual que Elliot, el protagonista de E.T., él tuvo también un amigo imaginario. Claro, vivía en una familia rota, rodeado de hermanas, rodeado de mujeres, y él se encontraba vulnerable y imaginaba que conocía una criatura extraña, y todo eso lo plasmó en ese guión junto con Melissa Mathison, que en el fondo lo que te están contando es cómo dos seres que están igualmente perdidos se reconocen mutuamente. El amigo imaginario que al final se convirtió en el amigo de todo el público, porque fue una de las películas más exitosas de la historia del cine. Volvemos a escucharle a E.T. aprendiendo a hablar, si te parece. Venga. Sé bueno, sé bueno. Falta. ¡Oh, no! Elliot. ¿Qué? Elliot. Le he enseñado a hablar, ahora ya sabe hablar. Elliot. Mirad lo que se ha traído aquí él solito. ¿Para qué quiere todo esto? Elliot. Ete, ¿puedes decirlo? Puedes decir Ete. Ete. E.T. Era un ET un poco travieso, ¿verdad? Y qué bastante travieso, asaltaba el frigorífico, veía la televisión por cable, era muy divertido. Sí. Aparte del humor que tiene, la película tiene una parte emocional, porque es una película que hay que ver desde el punto de vista de la mirada infantil. Hasta tal punto que recordarás en la película, Miguel, que la cámara está siempre puesta al ras de la altura de los ojos de un niño. No se ven apenas los adultos, solamente se ven algunos. El
personaje de Peter Coyote o de Dee Wallace, pero principalmente son los niños, siempre los protagonistas, los que son capaces de mirar lo extraordinario. Muy curioso. ¿Y tiene consideraciones religiosas la película? Sí, bastantes. Esto te va a volar la cabeza. Hay autores que consideran, por ejemplo, Encuentros en la tercera fase como una especie de versión sci-fi del Antiguo Testamento, donde se manifestaba la divinidad a la humanidad. Cuando, por ejemplo, sube en la montaña, cuando sube Moisés, ¿te acuerdas, no? Cuando se encuentra con Yahvé en la montaña y le otorga las tablas de la ley y todo esto, ¿no? Es en la montaña. Con ET ya abandonamos el Antiguo Testamento y nos vamos al Nuevo Testamento. ET es un ser celestial que vive entre nosotros, realiza prodigios, extiende un mensaje de amor, muere, resucita al cabo de unos días y vuelve a ascender a los cielos. De hecho, hay un momento cuando aparece encerrado en una furgoneta, parece aquello el corazón de Jesús, con una túnica blanca. Tiene una referencia cristiana por todos lados, y eso que Spielberg es judío, pero también en esos momentos estaba un poco entre dos aguas, porque él renunció durante mucho tiempo a su religión hasta la lista de Schindler. Y tremendo cuando se despiden, ¿verdad? Nos desgarró a todos el corazón cuando se van, ¿eh? Totalmente. Además le dice, siempre estaré aquí contigo, y le señala la mente, pero también el corazón. 1:37, 12:37 en las Islas Canarias. Vamos a dar un pasito más y nos vamos a hablar seguramente un poco de abducidos antes de entrar en ese día de la revelación. Porque es difícil de encontrar. Te tendré que prestar mi colección de DVDs, porque si no, no la vas a poder ver. Es una serie del año 2002. Y mira, te voy a contar una anécdota fuera de guión. Yo recuerdo que en el año 2005 viajé a Argentina y estaba haciendo una ruta por el cerro Fitzroy, ¿vale? Los argentinos saben muy bien dónde se encuentra, en la Patagonia, y iba en compañía de un guía que me llevaba por esos caminos, ¿no? Y sin conocerme él de nada, nos quedamos mirando el cerro Fitzroy, buscarlo en el Google, ya veréis qué imagen tiene, y el guía me dijo, ¿no te recuerda esto a la Torre del Diablo de Encuentros a la tercera fase? Y ya entablamos una conversación, él y yo, y empezó a decirme que había visto la serie, me dijo, tienes que verla, y efectivamente al final me compré los DVDs y la disfruté mucho, una serie del año 2002. ¿Cómo te quedas con la anécdota? Increíble, ¿no? Dos personas que conectan al otro lado del planeta y que se pueden hablar de extraterrestres simplemente por la imagen de una montaña. Yo creo que es la influencia del cine, en este caso de Spielberg, que nos ha metido, aunque luego te lo quiero matizar más, como si nos estuviera preparando para algo, ¿no? Sí, y bueno, él también, tengo que decir, ha sido tan influyente en la cultura popular que ha dejado una semilla muy importante. Es decir, que su cine ha hecho creer a mucha gente en la posibilidad extraterrestre. Por lo tanto, siempre va a ser una gran referencia, incluso si algún día nos dicen la verdad. Y bueno, hablando de Taken, muy rápidamente, es una serie de 10 capítulos producida por el canal Sci-Fi, y la historia abarca desde 1944 hasta 2002, casi prácticamente desde lo de Roswell, y sigue la vida de 3 familias que a lo largo de las generaciones tienen diferentes contactos con lo extraterrestre. La serie, por cierto, tiene a Dakota Fanning como, dentro de este linaje de contactados, como uno de los personajes más importantes. Dakota Fanning, además, que se convertiría en la hija de Tom Cruise en la otra película de extraterrestres de Spielberg, en La Guerra de los Mundos. Una joya, dices aquí, olvidada, que merece ser rescatada, ¿no? Eso es, sí, merece ser rescatada. Quizá los efectos digitales no están demasiado bien, esto es televisión, no es cine, pero la historia está muy bien abordada. Es como un expediente X a lo grande, en 10 capítulos. Merece mucho la pena. Vale, te los voy a pedir para que los vea. Te saludan desde Murcia, un placer volver a escuchar a Francisco, rigor y documentación. Gabriel de León, saludos al invitado, programa muy interesante. Saludos del Barranco de Erques en Tenerife, hablabas de barrancos. Desde El Salvador, qué curioso, preparándose para una noche más de pesca, escuchando a don Miguel Blanco y a nuestro invitado. 1:41, desde Melilla también, de hace muchísimos años que están con nosotros escuchándonos. 1:41, 12:41, nos vamos con otra guerra. Espacio en Blanco, con Miguel Blanco. El tiempo de misterios en Radio Nacional. Rachel, ¿quieres ver algo alucinante?
Nunca caen en el mismo sitio. ¿Te has fijado, Ray? Todos los coches. Ah, no había visto nada igual. Tantos rayos en un mismo sitio. ¿Notas eso? Hay algo ahí abajo y se está moviendo. Nos vamos de aquí en el acto. Papá. Coge tus bolsas, ¿me oyes? Papá, me estás asustando. Es el tráiler de La Guerra de los Mundos del 2005, una película que nos quitó la idea de que los extraterrestres eran gente que venían en son de paz, que eran gente guapa, y quizás se acercó más a lo que decía Stephen Hawking, que decía que si no nos comunicáramos demasiado por ahí arriba, porque igual venían estos de la Guerra de los Mundos, ¿no? Eso es, mejor que nos callemos y no mandemos señales al otro lado del universo, efectivamente. Fíjate, La Guerra de los Mundos, Miguel, es una película mucho más oscura. De hecho, es una de las más oscuras que ha hecho Spielberg. Spielberg es muy diferente ya en el siglo XXI. Arranca el nuevo siglo con inteligencia artificial, luego continúa con otra película que se titula Minority Report. Son películas de ciencia ficción mucho más elevada, mucho más oscuras, muy filosóficas, y llega con La Guerra de los Mundos. Él decía que estaba trabajando en la novela de H.G. Wells desde hace mucho tiempo. H.G. Wells, el autor británico, creador también del Hombre Invisible, de La Isla del Dr. Moreau, de La Máquina del Tiempo, uno de los grandes de la literatura del género fantástico. Y H.G. Wells, a finales del 19, principios del 20, crea esta novela pensando en su país, en Inglaterra. Y él, fíjate la premisa es muy original. Él dice, me gustaría que Inglaterra recibiera una invasión de fuera, de la misma manera que ha hecho Inglaterra con muchas de sus colonias. Recordemos el tema de la India, por ejemplo, ¿vale? Entonces él escribió una especie de metáfora de lo que podría ser la Inglaterra colonial, pero con una Inglaterra colonizada por extraterrestres. Además, marcada muy bien por el aislamiento de la isla. En Europa parece ser que la invasión no se produce, solamente se produce en Gran Bretaña, y es una novela que es fundamental para entender todo esto. Spielberg coge esta idea, se la lleva a Estados Unidos porque la adapta a su país. Esto ya se hizo también en la década de los 50 con la famosa película que se hizo en plena Guerra Fría, pero la época de Spielberg es muy diferente a la de la Guerra Fría. Es la época posterior a un hecho significativo en Estados Unidos y en el resto del mundo, porque es un hecho global ya, que todo el mundo nos quedamos anonadados cuando lo vimos en la televisión. El 11 de septiembre del 2001. ¿Qué pasó ese día? El tema de las Torres Gemelas, y si uno se da cuenta, cuando Tom Cruise regresa a su casa después de el primer ataque alienígena en las calles de esa gran ciudad donde vive, de repente empieza a quitarse todo el polvo que lleva en los pantalones, en las chaquetas, en todo. Esto recuerda mucho a las imágenes que veíamos ese 11 de septiembre en el downtown de Manhattan, cuando veíamos a los bomberos y a los cuerpos policiales llenos de polvo hasta arriba de las torres. Spielberg se queda muy marcado por esta imagen, como le pasó a muchos norteamericanos, y él se da cuenta que al final el enemigo es un enemigo imbatible que no se comunica, como pasaba con Encuentros, porque en la época de Encuentros él defendía, ¿no?, la idea de una comunicación, pero aquí no. Aquí reconfigura la percepción del enemigo en la cultura norteamericana. Un enemigo que no dialoga, como te digo, que no tiene demandas negociables y que simplemente quiere destruir un modo de vida. Estas son las claves de la Guerra de los Mundos de Spielberg. Te saludan desde Melilla otra vez, Basauri, desde Tenerife, desde Liérganes, el pueblo del hombre pez en Cantabria dice que gracias por acompañarlo. Vamos ya casi con el día de la revelación. No vamos a revelar demasiado datos, no estamos haciendo promoción, sino simplemente analizando quizá un mensaje. Cuéntame, ¿cuáles son las claves o esta película? Vamos a intentar no hacer spoilers. Va a ser difícil, ¿eh? Vamos a intentarlo en la medida de lo posible. Bueno, ya te contaba antes que el Día de la Revelación es el final de una trilogía informal, espiritual, formada por Encuentros y el extraterrestre. Y el Día de la Revelación tiene también un componente bíblico. Antes te hablaba del Antiguo y el Nuevo Testamento. ¿Y cómo se llamaba el Apocalipsis? El libro de la Revelación.
Por lo tanto, estamos viendo que ese último componente bíblico también está muy presente. David Coeb, guionista, que él mismo ha defendido mucho, y bueno, él mismo lo ha dicho, ¿no?, en muchas entrevistas, que es católico y que muchas de sus películas tienen elementos procedentes de esta religión, ¿no? Y lo religioso es un aspecto fundamental en la historia. No revelo mucho. Hay un momento clave cuando Emily Blunt recibe una serie de, entre comillas, poderes. Hay una chica que se le acerca y de repente hace la señal de la Santa Cruz. Sí. Y de repente ella dice, no, por favor, no quiero convertir una religión de todo esto. Por favor, no te arrodilles. A mí ese momento me pareció clave porque acuérdate que a veces algunos movimientos ufológicos han creado religiones, algunas de ellas un tanto peligrosas, ¿no? Por lo tanto, Spielberg nos está diciendo que lo religioso también estaría muy presente en el caso de que nos revelaran la existencia extraterrestre. Esa es la primera clave. La segunda es que los dos protagonistas son como encarnaciones muy personales de Spielberg, ¿verdad? Eso es, volvemos un poco a esa parte autobiográfica que veíamos también en la película Los Fabelman. Spielberg recibe, ya te lo explicaba antes, ¿no?, de su padre el interés por la ciencia y el saber y de su madre la sensibilidad artística. Daniel, el personaje que interpreta a Josh O'Connor, tiene la visión matemática. De nuevo las matemáticas vuelven a aparecer. Y Margaret, la mujer del tiempo, en esa televisión local, recibe un regalo increíble, la empatía universal y el lenguaje de comunicación de los extraterrestres. Además, ella, el personaje de Margaret, se llama Margaret Fairchild. ¿Y sabes lo que significa Fairchild? Significa el bello niño. Bello niño. De nuevo apunta a esa mirada infantil, ¿no?, que la película considera el único pasaporte válido para el contacto con lo desconocido. Y quienes han perdido esa mirada infantil son otros dos personajes, como por ejemplo el villano Noah, que interpreta a Colin Firth, o la novia de Daniel, que es una novicia, una casi monja que ha perdido la fe por el camino. Y también es muy llamativo, no cuento mucho, que de repente alguien se meta dentro de su psique y ella crea que está siendo poseída por un ser sobrenatural. Por lo tanto, la película también está revelándote una explicación bastante buena de cómo serían los procesos de posesión en nuestra vida real. Y luego la película sale en un momento en el que se están desclasificando un montón de informaciones, en el que están hablando un montón de científicos y de técnicos, y vivimos un momento político de guerras y espiritual bastante increíble, y surge también esa tercera clave. Sí, la dimensión política y espiritual del momento. Y es que la película ha llegado un momento increíble. De hecho, yo estaba diciendo estos días, parece que Donald Trump le está haciendo el marketing gratis a Spielberg, porque cada semana están desclasificando nuevas imágenes, fotografías. Hay una página web donde podemos consultar públicamente desde cualquier parte del mundo imágenes a veces no muy impresionantes, pero algunas te dejan un poco con esa duda, ¿no?, de cosas que ellos han ido guardando y han ido guardando en secreto. Espera, yo me pregunto, ¿no irá todo unido? Dejo ahí la cosa. Vale, sigue. Sí, podría ser. Yo también me lo he pensado, que parece que está todo unido. De hecho, Donald Trump todavía creo que tiene en mente hacer una gran desclasificación y que sea el presidente que pase a la historia por revelar este gran secreto. Aunque también se quejó, acuérdate, de que Barack Obama en un podcast empezó a alargar demasiado y dijo que eso eran secretos militares que no había que revelar. Por lo tanto, estamos en un mundo un tanto caótico, a lo que se suma la situación geopolítica de máxima tensión, el incipiente repunte de la religiosidad, los recientes informes desclasificados. Hay una cantidad de cosas increíbles que hacen un caldo de cultivo impresionante para esta nueva película de Spielberg. Te voy a meter un pelín de prisa. Aparecen animales en la película que serían la representación de los extraterrestres. Sí, porque se supone que los extraterrestres, si son mostrados tal como son a los niños, pues los niños acabarían muy asustados, ya te puedes imaginar. Porque además el alienígena de Spielberg vuelve a ser el mismo alienígena, el mismo arquetipo que hemos visto en, por ejemplo, Encuentros en la tercera fase. Un poco el arquetipo ese de ser pequeño con cabeza grande y ojos negros muy profundos, ¿no? Spielberg no es que se copie, pero yo creo que algo se inspira en otra película que es muy estimable, que se titula La cuarta fase. Es una película que no es de él, es de otro director. Y aquí en esta película veíamos cómo uno de los testigos que recibe visitas extraterrestres todas las noches
en vez de ver al extraterrestre, ve una lechuza con grandes ojos, los ojos de esas aves nocturnas, ¿no? Que pueden sin duda recordar a los ojos de los extraterrestres grises, esos oscuros e insondables, ¿no? En el caso de Spielberg no utiliza la lechuza, sino que utiliza un pájaro que se llama el cardenal rojo y también un preciso ciervo, ¿no? Y con esa imagen consigue ese medio de comunicación con los humanos. Muy curioso. Habla también de tecnología inversa, y lo vamos a dejar ahí, y la conexión con Dan Farhat. ¿Quién es este personaje? Dan Farhat estuvo dentro del equipo de producción de Ready Player One, que es una película del 2018. De hecho, fue el último gran éxito de Spielberg hace ya, de la década pasada. Y Farhat es el director de uno de los documentales imprescindibles sobre los GUAP, que es así como se conoce a los ovnis, ¿no? Por darle un término un poquito más científico. Farhat ha creado el documental titulado The Age of Disclosure, que expone lo que según sus protagonistas ha sido una campaña sistemática de desinformación por parte del gobierno de Estados Unidos sobre el fenómeno OVNI. Y el documental se estrenó mundialmente el 21 de noviembre de 2025 en Prime Video, y su lanzamiento incluyó un estreno limitado en algunos cines de Estados Unidos. Y por el documental, quiero que la gente lo vea, pasan algunos de los testimonios más increíbles que uno puede pensar encontrarse en una obra cinematográfica de este tipo. Pasan gente como Jane Stratton, exdirector de la Fuerza Operativa del Gobierno de los Fenómenos Aéreos, Jim Clapper, es director de Inteligencia Nacional. Es como si, yo no sé, es como si estuvieran dando noticias para que, o es todo una cortina de humo, como algunos dicen, o están diciendo, escuchad, como decía esa... Sí, como dice Emily Blunt en un momento de la película, ¿verdad? A ver, a mí me intriga muchísimo lo del tema de cuando se ponen delante del Senado a revelar todo esto, porque hay gente, algunos de estos que has nombrado, el caso de David Grass también, que creo que habéis hablado sobre él en el programa, son gente que jura ante la ley que todo lo que está contando es verdad. Así que lo tenemos que pensar que sí, pensar que no, lo ponemos en entredicho. Creo que quizás desde la mirada europea nos cuesta un poquito más, porque quizás veamos a los estadounidenses como demasiado fantasiosos en la mitología extraterrestre, pero sí llevan razón, y si realmente tienen objetos espaciales no identificados en el Área 51 o incluso esa tecnología inversa que han creado con tecnología alienígena, ¿por qué no? Dejemos esa puerta abierta. Y ya casi terminando, sacamos conclusiones. La película de Spielberg llega quizá en uno de los momentos más confusos para la humanidad, ¿verdad? Sí, totalmente. Dominado por las redes sociales, seguramente, y esto también lo plantea Spielberg, habría negacionistas que no creerían en la evidencia extraterrestre si de repente los telediarios arrancasen todos con esta gran revelación. Y también surgirá la duda de si las imágenes que nos muestran están o no generadas por inteligencia artificial. Esto también, hay un matiz en la película que me gustó mucho. El zorro. Y también cuando aparece el zorro, es una imagen que te deja un poco ahí, ¿no? Diciendo, ¿y esto? Parece inteligencia artificial. Sí, parece, aunque es CGI, que es las siglas para identificar la imagen digital creada por ordenador. Y también existiría una desconfianza profunda hacia nuestros políticos si nos contaran algo. Porque claro, si nos han estado engañando tanto tiempo, pues evidentemente existiría esta desconfianza. Y con toda probabilidad algunos aprovecharían esta situación para crear religiones, lo que te he contado antes. Y se cuestionaría la veracidad de los expertos que aparecen en los medios de comunicación. Y actuaría el poder de las redes sociales, más preocupadas por el postureo falso que por la realidad que nos rodea, lamentablemente. Y creo que si realmente ocurriera esto, habría que hacer algún cambio de paradigma, porque hemos dejado de mirar al cielo por culpa de los dispositivos móviles, de las tablets, todo lo que tenemos en nuestra disposición, toda la tecnología. Esto nos ha desconectado por completo de las maravillas que nos ofrece el cosmos. Y una de esas maravillas seguramente es la vida extraterrestre. Nos quedan 2 minutitos. ¿Y no crees que Spielberg puede ser un contactado que lleva desde los años 70 acostumbrándonos, porque vamos muy lentos en este tipo de cosas, a esa presencia, dándonos pequeños mensajes, pequeñas claves para que abrir la mente?
Siempre se ha dicho, se ha comentado también que es miembro de la élite y que por lo tanto nos está revelando cosas poco a poco en todas sus películas. Yo creo que no, yo creo que la clave la tenemos en sus películas, sobre todo con esa mirada infantil. Es un niño grande que quiere saber si hay vida más allá de nuestro planeta. Es un niño grande que tiene la suerte de trabajar en la industria de Hollywood y llegar con su lenguaje, con su comunicación a todo el mundo. Tendremos alguna conversación y algún día te llevaré a sitios. Nos saludan desde Weimar, por ejemplo, en Tenerife y en montones de lugares que estuvimos visitando la semana pasada, donde la gente ve muchas cosas por los cielos, ¿eh? O el Barranco de Badajoz, que lo visité hace unos 3 o 4 años, también en Tenerife, y que me pareció un sitio fascinante que también está muy marcado por el tema OVNI. Sí, qué sitio tan intenso, ¿verdad? Sin embargo, Steven Spielberg, una vez más, nos habla desde el lado esperanzador. Así terminas lo que nos has mandado, confiando de nuevo en la humanidad. Ojalá, ¿no? Ojalá fuera así. Ojalá. Y lamentablemente, Miguel, muchas de las críticas negativas que ha recibido Spielberg, porque a ver, te puede gustar o no la película, ¿vale? Esto es totalmente válido y lícito, pero muchas de las críticas es porque vivimos en un mundo mucho más cínico que el que se vivía a principios de los 80 con ET, el extraterrestre. A día de hoy no se podría estrenar una película como ET porque seguramente sería vapuleada por todos sitios. Hemos perdido esa inocencia, esa magia que había en la década de los 80, habría que recuperarla. Como siempre, un placer. ¿Forma de contactar contigo? Pues como siempre, a través de mis redes sociales, Francisco Javier Millán, sois todos bienvenidos. Te veo en el cine siempre y viendo películas de este tipo, mucho más, ¿vale? Lo tengo que invitar a Palomitas, que lo tengo pendiente. Vale, cuenta con ello, sí. Fuerte abrazo, nos vemos prontito. Hasta la próxima, gracias. Nos vemos en un futuro. Gracias. Vamos a hacer una pausa, llegan nuestros compañeros con la información de las 2, la 1 a las Islas Canarias, pero todavía nos queda una apasionante hora del espacio en blanco. 633 50 50 11 si queréis mandarnos algún mensaje, algo de decir de dónde estáis, en qué parte del mundo, o saludos o cualquier cosa que nos queréis contar, o si queréis transmitirnos y compartir con nosotros alguna experiencia esas misteriosas que hayáis vivido. Enseguida regresamos, nos vayáis, que tenemos mucho que contaros en esta segunda hora. Blanco Radio RN, en las redes sociales abiertas para todos vosotros. Enseguida regresamos. Son las 2:05, 1:05 en las Islas Canarias. Seguimos en directo desde el estudio 101 de la Casa de la Radio, disfrutando de la radio de la madrugada y de vuestra compañía. Para seguir, queremos presentaros a otro invitado, un nuevo invitado que llega con nuevos argumentos que seguramente os van a interesar. Con esa introducción os lo dejamos. Hoy os invitamos a conocer una figura muy influyente desde la literatura hasta el cine, en el mundo del terror. El canal Planeta Libro nos adelanta algunos datos de este extraño personaje. H.P. Lovecraft, nacido en 1890 en Providence, Rhode Island, es una figura icónica en el mundo del horror cósmico. Desde temprana edad, Lovecraft mostró una inclinación hacia la literatura y el misterio, sumergiéndose en mundos de antiguas civilizaciones y entidades cósmicas. Aunque no fue muy reconocido durante su vida, sus obras, como La llamada de Cthulhu y En las montañas de la locura, han dejado una marca indeleble en el género del terror, introduciendo a los lectores a un universo donde la humanidad es insignificante ante la inmensidad del cosmos. La vida de Lovecraft estuvo plagada de desafíos. La muerte prematura de su padre, la pobreza y las enfermedades. Lovecraft encontró consuelo en su escritura y en su correspondencia con otros escritores. Falleció a los 46 años por un cáncer. Lovecraft nos dejó un legado con su visión del horror, donde el miedo a lo desconocido supera cualquier monstruo. Exploremos, junto a nuestro nuevo invitado, el universo del terror de Lovecraft. Vamos con
personajes que merece la pena que se den a conocer y sobre todo homenajes por el trabajo que han hecho, quizá calladito, pero de mucho valor. Nos vamos hasta Toledo a hablar con Antonio Lázaro, al que ya saludamos. Buenas noches, Antonio, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, Miguel. Muy bien, gracias. Qué placer estar contigo. Déjame que te presente, escritor y filólogo español, conocido por tus novelas de misterio, siempre con una ambientación histórica muy lograda. Has escrito libros como el Club Lovecraft, que vamos a hablar hoy de ello, Memorias de un hombre de palo, La Cruz de los Ángeles, y lo que yo no sabía es que has ejercido la docencia del español en varias universidades europeas, norteamericanas y africanas. Pues sí, fue un periodo de mi vida de joven, como estudié filología hispánica, y bueno, la opción era o profesor de bachillerato por aquí, o hacer el petate y decidirme a África, a Ghana, un país maravilloso. Luego pasé a Canadá, Croacia, en fin, tuve un periplo interesante hasta los 30 y tantos, 40. Has escrito poesía, teatro y relato corto, y has ganado premios como el Don Quijote o el Fernando de Rojas, y como te digo, ojalá esto, Antonio, sirva para hacerte un homenaje a esa gente callada que está ahí aparentemente olvidada, pero que habéis hecho un trabajo súper increíble, ¿vale? Muchísimas gracias, Miguel. Te agradece tu reconocimiento, viniendo de quien viene. ¿Por qué te gusta eso del terror y este tipo de cosas así un poco más oscuras? Pues fíjate, arranca de mi infancia, yo creo. Yo nací en Cuenca y bueno, me aficioné a la literatura con la colección de mi madre, aquella impagable colección de Molino de Agatha Christie, que me las leí de un tirón. Y bueno, pues me viene ya desde entonces. Es una especie de fascinación que ha ido increciendo y que bueno, pues se ha consolidado un poco, conjugado con clásicos, fantásticos, por ahí andamos. Y te ha pasado, nos hemos visto varias veces en Toledo, en ese congreso que organiza Luis Débora en ese castillo increíble, y nunca te he preguntado, ¿te ha pasado alguna vez alguna cosa de esas extrañas de las que a veces hablas en tus libros, de encontrarte con seres luminosos? Pues la verdad es que sí, me temo que sí. Concretamente en un sitio que recomiendo además como visita histórico-cultural. No lo recomiendes mucho por si acaso. No digas el lugar. Sí, di lo que quieras, perdona. Que luego se llena de gente, ¿sabes? Sí, vale. Bueno, es Vasco, es un enclave arqueológico que está abierto al público y allí tuve una experiencia bastante alucinante. No sé si quieres que la cuente. Quiero que la cuentes. Sí, pues fíjate, fue a poco de ir yo a Toledo como con un destino laboral, donde he estado en gestión cultural como 25 o 30 años, y iba solo en un Ford Fiesta, y era un día de julio absolutamente luminoso, tórrido, mesetario, pero estaba yo totalmente solo en aquella ciudad ciclópea, abandonada, misteriosa, extraña, ¿no? Y bueno, bajé del coche, di una vuelta por aquel enclave, un poco laberíntico y tal, y entonces noté como una presencia y un escalofrío extraño, siendo julio un sábado a las 14 horas, ¿no? Cenital del sol. Me refugié en mi coche y al ir a arrancar, de repente con un nerviosismo extraño, noté como que algo o alguien se metía conmigo en el coche. ¿Qué me dices? Y fui a meter la primera, Miguel, y de repente me quedé con la palanca de cambio en la mano, como que algo había segado el acero. Nunca me había fallado, era un coche, menos que fuera nuevo, pero estaba bastante bien. Y tuve que ir en segunda hasta el pueblo más cercano, que eran como 10 kilómetros, levantando polvo por un sendero, y lo alucinante viene ahí, que me dijo el mecánico que qué raro que en un mes le había pasado lo mismo a una profesora, lo mismo que a mí, a una profesora norteamericana, que se le había segado, se había quedado con la palanca del cambio de un coche alquilado. De manera que, bueno, eso fue una influencia. Yo noté algo, una presencia, vamos a decir así, ominosa. He tenido más historias, pero no quiero aburrir además que las pienso contar a lo mejor en algún libro futuro y
y que esperen los lectores y lectoras. Antonio, ¿cómo se explica que de repente estés ahí, sientas esa presencia y te hayan como quitado la palanca de cambios, cortado, y que le pasó también a la otra persona? ¿Hay alguna explicación? ¿Alguno de los pobladores de ese lugar que no quería que estuvierais dando la lata allí o qué? Pues fíjate que yo me quedé bastante espeluznado, como te puedes imaginar, y es que tuve la sensación como muy explícita de que algo entraba conmigo en el coche y algo cegaba la palanca de cambio como para que yo no pudiera irme. Fue algo bastante terrorífico. Arranqué, ya te digo, como pude, bajé una cuesta tal, polvorienta, y noté que eso, lo que fuera en aquella época, yo no tenía aire acondicionado en el coche, hablo de los años 80 y tal, y noté que ello, lo que fuera, se escapó por la ventana, o sea, se quedó en su sitio, ¿no? En Vascos. Fue bastante terrorífico. Nadie me explicó nada, solo ese comentario del mecánico, que yo lo anoté, pero no lo subrayé, no le dije, joder, ¿y eso? ¿Por qué? Y tal. Me dijo, ¿quiere usted la palanca original de la casa Ford? Tendrá que esperar una semana. Si quiere yo le hago un punto de soldadura. Digo, soldadura, por favor. Y salí despavorido, ¿no? No me extraña. Aunque no me dio tiempo a contrastarlo. No me extraña. Has escrito, entre otros libros, La Cruz de los Ángeles. ¿Qué es eso de la Cruz de los Ángeles? Pues mira, para empezar, una imposición editorial, porque el título que yo quería darle era La Cruz Desaparecida, que es el maravilloso símbolo de la Cruz de Caravaca, que fue el emblema, digamos, de lo que se llamó la Cruzada del Sur, ¿no? La reconquista de la península ibérica y la lucha contra los nazaríes y todo eso. Entonces, ese símbolo patriarcal, esa cruz de doble travesaño, como a veces se reproduce iconográficamente con dos ángeles, la editorial me impuso que era la Cruz de los Ángeles. Y yo me basaba, el arranque de la novela es en la Segunda República se produce un robo en el Bienio Negro, que roban el símbolo, hay una profanación y desaparece, ¿no? El relicario que lo había donado el duque de Alba, etcétera, etcétera. De manera que es un equívoco, porque la verdadera Cruz de los Ángeles, para quien quiera le interesen estas cosas, está por lo visto en la Catedral de Oviedo. Es una cruz muy milagrosa y con muy veneranda, digamos. Esta se refiere a la historia de la Cruz de Caravaca en tiempo contemporáneo, a la recuperación de la cruz robada. Pero la editorial quiso que fuera la Cruz de los Ángeles y así se ha quedado. Nos hemos encontrado a Teruel. Después de muchos periplos que te has hecho por el mundo, vas a Teruel. ¿Por qué? ¿Hay alguna fuerza que te haya guiado hasta allí? ¿Tu familia es de allí? ¿O por qué Toledo es el lugar que estás reviviendo ahora y sacando todo lo que tiene en su alma? Pues fíjate, nunca pude imaginarlo, Miguel. Mi meta, como la de todos los literatos, por lo menos los de aquella época de mi promoción, era Madrid, lógicamente, donde había estudiado la carrera, tenía amigos, tenía círculos, tenía sueños. Y sin embargo me salió una oportunidad laboral en Castilla-La Mancha, en Toledo, y fíjate, aquí al principio la verdad que fue un poco cuesta arriba, pero ahora realmente no, es la ciudad en la que me encuentro más a gusto, ¿no? Yo hablo del imán literario de Toledo. Toledo me ha dado literatura a raudales, mitos, leyendas, que te voy a contar a ti, que lo conoces muy bien, mejor que yo. Y quizás si no hubiera estado en Toledo no hubiera desarrollado, digamos, mi carrera narrativa, literaria. O sea que le estoy súper agradecido. Es curioso, os estáis reuniendo ahí en Toledo figuras muy, muy especiales, digamos. Vamos con el tema. Escribiste un libro que se llama El Club Lovecraft. ¿Por qué Lovecraft? Pues mira, Lovecraft, para mí, te confieso que no fue un escritor de mi predilección hasta un poco tarde. Y leí en algún lugar que, no en algún lugar, en su historia del Necronomicon, leí que localizaba en Toledo, en la ciudad de Toledo, en el siglo XVII, una edición latina de su célebre libro, que es una quimera, es una fantasía, pero que le sirvió para estructurar un poco su panteón nefando, ¿no? El Necronomicon. Entonces,
el hecho de dar realidad a esa propia cita de Necronomicon, pues me suscitó el decir, bueno, algún día tengo que escribir un thriller o algo inspirado en la búsqueda de un ejemplar del Necronomicon. O sea que de ahí surge una novela totalmente ambientada en Toledo. Al principio era entre Toledo y Madrid, pero de repente aposté y hice ahí un órdago y está totalmente ambientada en Toledo. Por supuesto hay retornos, flashbacks históricos, temporales, cósmicos incluso, y sobre todo hay un descenso trepidante a una catedral nefanda, invertida, que estaría debajo de la catedral del propio Toledo, etcétera. Y bueno, pues de ahí surge el escribir Club Lovecraft, que es la precuela, digamos, de la novela que ahora presento, que es Vuelve Chulú, que es Club Lovecraft 20 años después. Hablaremos luego de todo ello, pero es curioso porque en todas tus novelas hay un trasfondo histórico muy profundo, ¿verdad? Efectivamente, sí. También te debo reconocer que en eso, pues la editorial o las dos editoriales que básicamente he tenido en narrativa, pues me reconducían por ahí, porque el thriller histórico, el thriller por un lado, el true crime, el policial, la novela negra, que son géneros que yo siempre he amado, pues gozan hoy en España de una gran salud y de una proliferación de lectores muy grandes y de una atención crítica y tal. Y luego, por otro lado, la historia, claro, es maravillosa. Estando en Toledo o no estando en Toledo, es fuente constante de saberes, de sucedidos, de sorpresas, ¿no? Y en esa conjunción, pues, he intentado efectivamente desarrollar mi narrativa. Vamos un momento con el Necronomicon, luego volvemos con Lovecraft. ¿Existió o no existió ese libro? ¿Qué es ese libro? ¿Un libro prohibido? Necronomicon, mito o realidad. Sí. Hay gente que ha llegado a... Bueno, tú encuentras innumerables entradas del Necronomicon, cuyo autor era el árabe loco Abdul al-Rashid y tal, que murió a plena luz en Damasco, abducido por un demonio. Fue el que lo compondría y en principio parece que fue una invención de Lovecraft total, que tiene un libro que se llama History of Necronomicon, y que a él le sirve para dar un poco de coherencia al panteón que fue construyendo de dioses nefandos y de como teogonías. Lo sistematizó en el marco de un grimorio o libro que sirve para conjurar a los muertos, incluso para resucitarlos, para devolverlos a la vida. A Lovecraft siempre le interesó mucho, por cierto, todo el tema de voodooísta, de zombies y tal, y en muchos de sus relatos aparecen cultos que tienen que ver con el vudú, no tanto el haitiano, aunque probablemente tenga la misma fuente, sino de los pantanos de Luisiana, etcétera. Y bueno, pues es un libro imaginario, pero que mucha gente lo ha considerado verídico, y se ha hablado de que el propio padre de Lovecraft pertenecía a una secta, a una sociedad secreta, que el propio Lovecraft lo continuó, en fin, pero hay que considerar que es un libro puramente inventado, ¿no? Lo único que él da al modo de, anticipándose un poquito a Borges, que por cierto siempre tuvo en alta estima la obra de Lovecraft, él da referencias bibliográficas que para alguien que no esté muy avisado se cree que está en la Universidad de San Diego o en la Universidad Miskatonic, que por cierto no existe, de Arkham, otra ciudad que no existe. Él da como una bibliografía fantástica y ahí sitúa en cabeza al Necronomicon. Pero vamos a pensar que es inventado, aunque a efectos de mi novela me interesa que los lectores piensen que es real, que estamos buscando un ejemplar que circuló por Toledo. Y te iba a preguntar, ¿no será como pasa con el diablo, que su mejor táctica es hacer creer que no existe para que solamente la gente que esté iniciada pueda encontrar el libro? Mejor diciendo que es mentira, que es una leyenda. Pregunto. Pues es posible, y me pones a mí en el papel un tanto comprometido de agente diabólico, ¿no? No tanto, sino que a lo mejor te han encargado... Defendiendo la inexistencia del Necronomicon. Ya, pero a lo mejor... Pero bueno...
Te iba a decir no sabría contestarte esa pregunta. Es harto probable. Los ardíderes del diablo son infinitos, como sabemos. Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. Y esta noche homenajeando a Antonio Lázaro, un escritor y filólogo español que bien merece estar aquí en el Espacio en Blanco. Lovecraft tuvo mucha influencia, incluso en nuestro tiempo, con escritores como tú y una playa de escritores de todo el mundo, ¿verdad? Que tenían que ver con el teatro, con esa otra parte más oscura de nuestro mundo, ¿verdad? Pues efectivamente, fíjate que en España se le traduce, es uno de los países, España y Argentina, la cultura, digamos, hispánica, es de las primeras que traduce a través de un personaje muy importante, José Mallorquí, el creador del Coyote, y la editorial Molino, de la que ya hemos hablado antes, que ha introducido tantas cosas maravillosas en nuestra literatura. Y bueno, se le traduce ya en el año 39, por ahí, que todavía vivía Lovecraft. En Argentina es La Impresión, porque en España había acabado la guerra y era complicado, y la edición se hacía en Barcelona, la dirigía de la edición, traducción, etcétera, nada menos que José Mallorquí. Ha influenciado a muchísima gente. Y luego la cultura pop de los 70 y la recuperación del cine de terror a través de la Hammer, etcétera, ha propiciado que Lovecraft, como escritor, que empezó siendo un escritor meramente amateur, tenga una influencia prácticamente planetaria. O sea, es un autor de culto, pero que de un culto universal, con lo cual se le considera ya casi un clásico, ¿no? Y ha tenido una influencia, pues como bien dices, brutal, sobre todo en cine, en las artes plásticas, por ejemplo, en fin, en la literatura no digamos. Y sí, nos ha traído a bastantes autores contemporáneos. Yo puedo decir, creo que con orgullo, que fui el primero en dedicarle una novela larga íntegramente ambientada en personajes y con el mundo de Lovecraft en España. Quiero decir, ambientada en una ciudad española, en este caso Toledo, que él la menciona, o sea, que tiene esa legitimación, pero en Argentina, en Perú, no digamos en Estados Unidos, incluso en círculos hispanohablantes y tal, en México, bueno, Bolaño, el gran Bolaño, para mí uno de los más grandes narradores contemporáneos en lengua castellana, rinde tributo una y otra vez a Lovecraft y otros autores de terror y de ciencia ficción, ¿no? Sí que ha sido decisivo, como bien dices, Miguel, muy influyente. No sé si Lovecraft pertenecía a alguna sociedad secreta de estas extrañas, te pregunto, no sé si sabes. Pues se ha especulado con ello. Yo tengo para mí que no. Él se movió siempre en unos círculos de amateurismo. Se calcula que se comunicaba, entonces no existía el correo electrónico, evidentemente, el email y ni el WhatsApp, y él se comunicaba, se conservan creo que unas 100.000 cartas. También ganaba algo de dinero como ortocorrector, no solo gramatical, digamos, ortográfico, sino también de estilo, de numerosos escritores y escritoras. Y sí, efectivamente, tuvo una vida aparentemente muy modesta, pertenecía un poco a una clase decadente, de Providence, se casó con una comerciante de Nueva York, pero detestaba Nueva York, no se ambientó y se divorció. Y luego tiene una cosa muy curiosa que aparece tanto en Club Lovecraft como en Vuelve Chulú, que yo creo que son buenos libros para iniciarse en Lovecraft, quien no conozca su obra ni su vida. Ya cuando fallece la madre, tiene algo de dinero y viaja por Estados Unidos, como tiene tantos amigos de literatos por correspondencia que lo acogen, etcétera, y utilizaba el sistema de viajar en autobús y de alojarse en albergues del Inca, la Juventud Católica, digamos, que tenía una red de albergues económicos, ¿no? Para gente como Lovecraft.
yo creo que no llegó a pertenecer a ninguna... Era una sociedad secreta en sí mismo, ¿no? HPL. Y te pregunto, luego ya casi a punto vamos a ir a hablar de Chuluk, esa vuelta de Chuluk, y te pregunto, ¿por qué a la gente le interesa tanto esa otra parte negativa? ¿O qué hace que... No, perdón, negativa, luminosa, oscura. ¿Por qué llegan ahí? ¿Hay algo que dentro de ti te llama o son las propias fuerzas negativas las que te atraen y te sumergen en su mundo? Al contrario, yo lo que he intentado con Vuelve Chuluk, Miguel, es 20 años después, ese club Lovecraft, que son en realidad fans de Lovecraft, que se reúnen y con la visita de un famoso buscador de libros o un hombre del mundo de la comunicación del misterio, una especie de Miguel Blanco, yo le llamo Bruno Dampierre, quiere encontrar el ejemplar toledano del Necronomicon y los activa, y bueno, pues se produce ahí una conflagración entre las fuerzas del bien y del mal, etcétera. 20 años después, ese club Lovecraft, donde hay gente que en ese momento tenía a lo mejor 40 y tantos años, tipo Bruno Dampierre o Leonardo Pacheco, los dos protagonistas, por así decir, ya son sesentones, y los jovencitos que formaban parte de su grupo ya tienen también 40, tienen responsabilidades laborales, familiares, hijos, etcétera. Y entonces ese cambio generacional me interesaba porque el mal, por desgracia, sigue estando siempre ahí. Y bueno, y lo que ha habido últimamente, claro, con esta deriva distópica, no últimamente, de todo lo que llevamos de siglo, ¿no? Pues es como nuevas caretas y disfraces para el mal de siempre, ¿no? Entonces, bueno, el Club Lovecraft tiene que seguir combatiéndolo. ¿Con qué armas? Pues fundamentalmente el ordenador es la trinchera, ¿no? Y la información, la amistad, y luego hay un mensaje muy bonito creo yo, como a modo de moraleja, bueno, sin miedo. El viejo lema estoico que da título a un poemario muy magnífico de mi maestro y amigo Luis Alberto de Cuenca, sin miedo y sin esperanza, yo lo transformo en sin miedo pero con esperanza. Creo que hay que mantener la esperanza y seguir combatiendo a Gran Chuluk con nuevas armas que son las que él está utilizando, ¿no? La inteligencia artificial, todo el mundo digital, etcétera, etcétera. Quizá ya no tenga necesidad de reaparecer por la torre de la Catedral de Toledo con sus gigantescos tentáculos, y simplemente con dominar nuestras mentes desde la red tendría ganada la batalla, pero hay que plantarle cara. Ese es un poco el leitmotiv, ¿no? La moraleja de este Vuelve Chuluk, que incluye Club Lovecraft. Para que no lo haya leído, lo incluye, actualizándolo. La secuela está en la precuela. Las cosas que de alguna manera querías sacar en ese libro. Chuluk, la parte negativa, que como decías desde el principio del siglo y mucho más ahora, está patente. Es como si la guerra entre el bien y el mal se hubieran quitado ya un poco los disfraces y podamos verlos. Y quizá el mejor mensaje: amistad, sin miedo y con esperanza. Qué bonito, ¿no? Pues sí, yo creo que hemos acertado con esa variante del estoicismo, porque una cosa es estoicismo y otra resignación. Hay que seguir plantando cara, y el amor y la poesía, que eso está en el propio Lovecraft, se cierra un poco con un relevo generacional. Luz Palmer, la hija de Leonardo Pacheco, ya tiene 20 años, escribe, es activista en pro de los derechos humanos, etcétera, y bueno, pues cierra la nueva reunión del renovado Club Lovecraft, la cierra con un cuento que resume que va en esa dirección, ¿no? De la poesía y el amor como verdaderas armas del ser humano ante un eje del mal que ya no sabemos dónde está, quiénes son los malos, ¿no? Puedes ponerle a Chuluk varios rostros. Cuando parecía que el mal universal iba a desaparecer, nos damos de bruces con que hay bastantes malos en acción. Te iba a decir que una imagen clarísima de nuestro mundo. Déjame que casi te despida
Si queréis conocer el mundo de Lovecraft y sobre todo a un gigante como Antonio Lázaro, que nos da claves a través de Lovecraft y su trabajo, aquí tenéis un momento para hacerlo. Antonio, espero que te haya gustado estar con nosotros en el programa. Bueno, me ha encantado, Miguel. Ya sabes que soy fan de tu programa y de tu ejecutoria maravillosa en la radio española y en la comunicación del misterio y de los misterios de ese mundo apasionante e inabordable, ¿no? Infinito como el alma humana, y que bueno, pues te agradezco enormemente el haberme dedicado este espacio. Un homenaje para ti. Un abrazo enorme. Espérate un poquito, si quieren saber más, si quieren leer ese Cruz Lovecraft y ahora vuelve Chuluk, ¿hay alguna forma de conseguirlos? Pues sí, directamente en esta ocasión lo hemos sacado vía Amazon, o sea que se puede conseguir tanto en ebook como en papel, simplemente buscando Vuelve Chuluk o Antonio Lázaro en Amazon Authors. Ahí estamos. Pues Antonio, ha sido un placer. Gracias por escribir esas cosas, por recordarnos de vez en cuando cómo está el mundo y de vez en cuando, y ahora dar algún mensaje de amistad, sin miedo y con esperanza, un buen mensaje para estos tiempos que vivimos. Espero verte prontito por Toledo y darte un abrazo de nuevo o por cualquier otra parte. Un abrazo, querido Miguel. Eso espero. Será pronto. Muchas gracias. Hasta muy prontito. Chao. Radio Nacional de España, la radio por delante. La lógica de la contradicción. Aquí en el Pacífico llevo trabajando desde 1950. Comprender el mundo a través de sus sonidos. Documentos Radio Nacional de España. Conociendo muy a fondo España. Lucharon sobre todo los españoles que venían de los Países La Vascos. historia que explica lo que somos. El presente que construye el futuro. La reconstrucción va a durar años. Un escritor a contracorriente de su época. Documentos Radio Nacional de España en la medianoche del domingo al lunes, las 11 en Canarias. ¿Qué hay al otro lado? ¿Te atreves a imaginarlo? Solo quien sale a buscar, encuentra. Espacio en blanco. Siempre tu lado del misterio. Enhorabuena de corazón. Los últimos programas son para escucharlos con papel y lápiz. Qué cantidad de información, qué gente tan increíble invitada, qué temas. Vamos, no tengo palabras para agradecer lo que nos regaláis cada sábado, siempre con esa buena energía que os caracteriza y que tanta falta hace. No hay manera de que nos aburramos los oyentes de Espacio en Blanco. Dos y 35, 1:35 en las Islas Canarias. Gracias por esos mensajes que nos mandáis. Podéis hacerlo en el 633 50 50 11 por si queréis seguir diciéndonos desde dónde estáis o lo que queráis. Y ahora nos vamos a la naturaleza. Nuestro compañero nos tiene preparado otro nuevo capítulo de esos misterios que existen por ahí. Tiempo de darnos una vuelta por esa naturaleza desconocida que nos descubre nuestro naturalista Luis Miguel Domínguez, al que ya saludamos. Buenas noches, Luismi. Hola, Miguel, buenas noches. Hoy creo que traes un tema legendario. Sí, efectivamente, vamos a salirnos de lo material y vamos a sobrevolar el mundo onírico, mítico, en definitiva. Y lo haremos a la búsqueda de un ser, como digo, legendario, el unicornio. ¿Es solo una leyenda o hay algo más detrás de este animal mítico? No cabe duda que es una leyenda, pero está rodeada de verdades. Hay leyendas que solamente se basan en la mentira y en el miedo. Aquí realmente pasa algo, y eso es lo que esta noche vamos a intentar descubrir entre todos. ¿Y qué es lo que pasa? Cuéntame un poco. Pues mira, realmente el unicornio
llegó incluso a considerársele, por supuesto, una especie realmente existente con una biogeografía única. Se le ubicaba exactamente en las montañas de Abisinia, en Etiopía. Allí lo hizo Luis del Mármol, gran africanista español en el siglo XIV. Él lo citó allí. Y hubo un clérigo, un franciscano llamado también Luis Urreta, pues también lo situaba en las montañas de la Luna, que son las montañas, ya sabes, en las que Barton y Speke ubicaron las fuentes del Nilo. Sería como es una gacela con un cuerno muy grande, por tener una imagen. Sí, es curioso. Por una parte pudiera haber sido un oryx, que efectivamente es un animal parecido a una gacela grande y hermosa y con unos cuernos muy rectos. Pero en este caso el oryx, por ejemplo, presenta 2 astas, 2 cuernos, y eso no encaja con la descripción general que siempre hablaba de un cuerno solo. ¿País de origen? Solo de un cuerno. País de origen, me has dicho, el nacimiento en esas montañas de la Luna. Sería también el origen de la especie, esa extraña especie que quizá haya desaparecido. Sí, efectivamente. Luego la cosa, ya verás que se fue enredando poco a poco. Hombre, hubo un gran viajero que todos conocemos, Marco Polo, que se decidió con su tío y con su padre a recorrer en plan exploración en el siglo XIII Asia y China. Y él efectivamente coincidió con el unicornio, pero lo primero que dijo es que olía fatal, que olía a cerdo y que no tenía ninguna pinta de caballito blanco y estilizado, sino pata de elefante y cola de cerdo. Eso decía Marco Polo ante lo que él vio, que en realidad lo que vio ya sabemos por fin lo que era. ¿Qué era? Era un rinoceronte asiático. Claro, el rinoceronte asiático, Miguel, entre otras cosas, se distingue de los rinocerontes africanos en el hecho de que tiene efectivamente un solo cuerno. No tiene 2, porque tanto el rinoceronte negro como el rinoceronte blanco de África presentan 2 cuernos. En este caso solo uno, rinoceronte asiático. Por ahí empezó la cosa a aclararse poco a poco. ¿Y el unicornio tenía poderes mágicos o su cuerno como el del rinoceronte? Sí, por supuesto que los tenía. Ya sabes que por desgracia el cuerno del rinoceronte es el que ha llevado a la extinción a los rinocerontes africanos, porque todavía el patriarcado machista y analfabeto asiático considera que la impotencia se resuelve rayando un cuerno de rinoceronte en un poquito de agua y bebiéndotelo. O sea que mientras sigamos rodeados de viejunos asquerosos y analfabetos, nuestra fauna se va a extinguir, no cabe ninguna duda. Entonces el unicornio tenía también esa cualidad. De hecho, el rey Alfonso IV de Castilla envió a uno de sus criados a buscar el cuerno del unicornio para resolver su problema de impotencia, ¿no? Y a partir de ahí hubo una expedición enorme con la única intención de resolver la impotencia del rey para que la corona tuviera herederos. ¿Y a qué país fueron, no? Pues mira, en este caso resolvieron acudir a ese territorio etíope que te mencionaba, a Abisinia, aunque el rinoceronte asiático lo podemos encontrar hoy en 2 emplazamientos donde en forma de refugio resisten como pueden no más de 4.000 ejemplares. Vale. Estoy hablando del Parque Nacional de Kaziranga, que está en el Nepal y también en ciertas zonas de la India.
ahí es donde pervive todavía esta especie mítica. ¿Y entonces el rinoceronte sería ese mítico unicornio? Sinceramente creo que es así, aunque evidentemente la idea de casi un caballo blanco, precioso y angelical, no coincide sin duda con la descripción y las observaciones que hoy ya tenemos del rinoceronte asiático. Pero fíjate, si todavía hoy, esto yo lo he vivido, en un mercado de ganado cántabro, yo he estado una mañana viendo un lote de toros de la vaca tudanca, de la raza tudanca. Sí. Bueno, y a mi lado había una señorita, por cierto, guapísima, que al ver aquellos toros, pues estaba convencida de que eran rinocerontes. Ella me lo dijo, ¿no? Dice, claro, veía el morrillo, veía la musculatura, sobre todo el poco contacto que tenemos con los animales hoy, y donde la gente puede confundir efectivamente un toro con un rinoceronte. Si eso pasa en pleno siglo XX y XXI, ¿qué no pasaría en la Edad Media? Y tú, Luismi, que lo has visto todo en cuanto a animales, ¿hay constancia en España de la existencia de algún unicornio, aunque sea el de la leyenda? Pues mira, la verdad es que España no queda aislada de la geografía medieval, donde en todos los bestiarios aparecía el unicornio. En España existía también esta criatura, y sobre todo la cosa más impresionante que yo he podido comprobar y documentar, que es el cuerno del unicornio, al que se llama alicorno o alicornio, y que entre otras cosas, además de curar la impotencia, sobre todo se utilizaba para como antídoto. O sea, cuando un rey iba a iniciar un banquete, una vez que se había servido la comida en aquellas mesas impresionantes, se pasaba el alicorno, el cuerno del unicornio, por encima de la comida y de la bebida, y si cambiaba de color es que había veneno. Si permanecía con el mismo color, pues no había ningún problema. Pero fíjate la importancia que tenía este alicorno para las diferentes coronas de toda Europa. Y yo tuve la oportunidad de tener conmigo en mis manos un alicorno, exactamente en el año 1980. Yo andaba explorando los ancares de la provincia de León, no los de Lugo, no los ancares galegos, sino los ancares leoneses. En la aldea de Balouta yo conocí a una mujer, se llamaba María, una mujer que vivía en una payoza impresionante, que me dijo, dice, mire joven, aquí cuando el lobo muerde a una oveja, para que no se muera, le pasamos el alicorno por encima. Claro, yo me quedé impresionado porque sabía lo que significaba la palabra alicorno, ¿no? Y efectivamente me sacó, cuando yo se lo pedí, un aro de un marfil de color rojizo, que sin duda tenía muchos cientos de años y que había pasado de mano en mano y que cuidaba a aquella mujer como oro en paño. Ese es el alicorno de Balouta, en los ancares leoneses, que en el año 1980 yo pude documentar. Hablando contigo, Luis, me recuerdas aventuras que me han pasado alguna vez en mi vida. Ya te contaré algo de los ancares de León. Qué interesante. Y de ese lugar, la Balouta. ¿Forma de contacto contigo si quieren preguntarte cosas acerca de la naturaleza y de esos misterios? Pues será un placer atender a todo el mundo, porque esto me da a mí la vida y yo también la devuelvo. Así debe ser. Mira, mi correo es lmdominguez@gmail.com. Y luego en todas las redes sociales pues tengo ahí mi pequeño granito de arena
como LM Domínguez o Domínguez LM. Como siempre, un placer, Luismi. Seguimos en contacto para... Querido Miguel, un beso de verdad, ¿vale? Y a seguir soñando, ya no solamente con los angelitos, también con los unicornios, sí, ¿cómo no? Señor, sí, señor. Que así sea. Fuerte abrazo, hasta prontito. Venga, adiós. Espacio en Blanco. Tu cita con el misterio en Radio Nacional. Vamos con esas experiencias asombrosas, increíbles y a veces terroríficas que nos trae nuestro compañero Juan Gómez, al que ya saludamos. Buenas noches, Juan. Muy buenas noches, Miguel. Como siempre, un placer. También para nosotros. Hoy creo que nos vamos a ir hasta una residencia, supongo residencia de ancianos, ¿no? Efectivamente, una residencia que está en el País Vasco, y más que el sitio en el enclave exactamente, que es evidentemente un lugar lleno de misterio, también es la persona que nos lo va a contar, que es una persona que te puedo decir que es absolutamente seria en estos aspectos, en este tipo de cuestiones, que se toma todo de forma muy científica, pero que incluso esa mente científica ha llevado a vivir lo imposible. Es una trabajadora, ¿no?, de la residencia del País Vasco, que ha vivido cosas con la gente que está allí, ¿no? Eso es, efectivamente. Te cuento un poquito su historia, brevemente, quién es la protagonista. Es, como dices, una trabajadora de una residencia, pero tenemos que pensar que es una persona que también da cursos sobre prevención, sobre primeros auxilios. Quiero decir, es una persona que además trabaja con grandes empresas y que hace ese tipo de labor. Es decir, su trabajo es meticuloso y además tiene que ser muy fino, digamos, en cuanto a su profesionalidad, porque no puede estar hablando cosas que pudieran ser más o menos especulativas. Ella es y tiene una mente científica. A partir de este momento tenemos que pensar que esta mujer ha vivido cosas realmente increíbles. Por ejemplo, el sentir que hay un olor especial cuando se acerca el momento de la muerte de la gente, de algunas personas. Exactamente. Aquí hay uno de estos elementos que son sorprendentes. Ella, en la residencia donde está trabajando, en el País Vasco, pues de vez en cuando abre la puerta de algunos de los abuelos que están viviendo en ese mismo enclave, y cuando abre esa puerta, cuando entra en su habitación, percibe lo siguiente. Gente que ya autogenera, pues que ya están en residencias, que no están en cuidados paliativos, que no tienen por qué morir esa misma noche, pues en la primera ronda, de entrar muchas veces en la habitación, pues para ver cómo está el usuario y notar que huele a flores, pero como se abría un montón de ramos de flores frescas en la habitación y no haber nada, y ya pues esa misma noche fallecer el usuario de causas normales, de causas naturales. Y es que ha pasado muchísimas veces. A mí y a mis compañeras hemos percibido ese olor. Qué bonito, qué luminoso. Olor a flores cuando llega la muerte, en vez de ese olor a veces acre que algunos dicen. Y parece que tiene pacientes que están esperando a que el personal de la residencia haga la ronda, ¿no? ¿Con qué motivo? Efectivamente, ellos hacen 3 rondas, uno por la mañana, otro al mediodía, otra por la tarde, tarde-noche. Y hay ocasiones en donde efectivamente parece que los pacientes están aguardando a que entren en la habitación por un motivo muy especial que evidentemente nos cuenta la protagonista. Hemos sentido frío también en las habitaciones, o ver al paciente entrar en la habitación y como que me estaría esperando y mirarme, abrir los ojos, mirarme fijamente, hacer como un suspiro, así como suspirar, como diciendo por fin estás aquí, y fallecer. Ir a ver cómo está el paciente, de repente que abra los ojos, que te mire fijamente, que haga como una especie como de sonrisa en la cara, como de satisfacción, mirarte y suspirar y morir. Mira que hemos escuchado historias a veces tenebrosas de lo que ocurre en las residencias, pero estas que son bonitas, ¿eh?
Ella cree claro que sí, son bonitas, son luminosas y además algo que me parece realmente bonito, ¿no? Y es el hecho de no morir nunca solos. Sí, señor. Es decir, tener la esperanza de que alguien, aunque sea una persona que trabaja en una residencia, sea el acompañamiento, el estar en ese último trance y no vivirlo solo. Creo que hay un corte que nos cuenta algo de esto, ¿verdad? Cuenta que quizás sea así. Como para no fallecer solo, como diciendo, mira, por fin están aquí mis chicas, por decirlo de una manera más cariñosa y, ¿sabes? Para que me entiendas. Y como dicen, mira, por fin ya están aquí, ya me puedo ir en paz. Porque al final, pues estos usuarios somos como su familia, porque muchos de ellos no tienen a nadie, no va nadie a visitarle y somos como si fuéramos sus nietas o sus hijas. Aprovechamos a que este ratito sea un homenaje para todos los abuelitos que nos escuchan. Algunas veces nos han enviado mensajes, gente que estaba escuchándonos. ¿Sabes lo que nos decían, Juana? ¿Qué nos decían? Que no pusiéramos música muy cañera porque estaban de noche escuchándolo ahí y se asustaban a ver si les iba a dar un ataque. Pero eso, nuestro cariño y homenaje para los abuelitos que nos llegan. Casi siempre o algunas veces nos han contado que cuando pasa algo de este tipo, hay gente que ve residentes que habían fallecido. ¿Le ha ocurrido esto a nuestra protagonista? Sí, fíjate que esto es algo muy habitual en los hospitales. Hemos recogido muchos testimonios de personal sanitario que en hospitales han dicho, han percibido la visión de lo que podríamos calificar como un espíritu, bueno, así al menos ellos lo definen, de alguien que ha fallecido. Quizá esto no es tan habitual en el marco de una residencia, pero cuando una persona, insisto, con la mente tan científica como nuestra protagonista, dice ver lo que ahora mismo nos va a contar, pues desde luego es algo que nos desafía. Pues estar en un ala y de repente ver que hay la sombra, la silueta de una mujer que ha fallecido, que se mete en la habitación de unos señores, y claro, tú vas a la habitación y ves que además esa habitación está vacía porque no hay ningún usuario que la esté usando, o que haya dos usuarios que sean hombres y que esa mujer no esté por ningún lado porque obviamente está fallecida, como decirte, como si fuera su espíritu, para que me entiendas. Ves que la ves con el camisón y que se meta en la habitación, pero claro, ni es ella ni es su habitación y no hay nadie en la habitación. Esto ya da un poco más de miedo, de yuyu. ¿Cuál es la experiencia que más la asustó en todo ese tiempo que estaba en esa residencia? Pues fíjate, como prácticamente todas las residencias, sabemos que por desgracia finalmente muchos de los abuelitos, muchos de los mayores que están allí, pues acaban falleciendo, y hay una zona especial, el mortuorio, en donde evidentemente trasladan el cuerpo de la persona para luego realizar las tareas necesarias previas al funeral, ¿no? Bueno, pues justo coincide que el mortuorio que está en esta residencia está al lado de la lavandería, y vamos a decir que algo ocurría con la puerta y con la manilla de la puerta de esa lavandería junto al mortuorio que, sí, le dio verdadero miedo. Así lo explica. El que más nos impactó a mí y a mis compañeras fue el de la manilla de la puerta de la lavandería, porque falleció un usuario, el mortuorio lo teníamos en el sótano junto con la lavandería, estaba pegado pared con pared. Esa noche se abría la puerta de la lavandería, es como que se aflojaba la manilla y se caía la manilla para abajo. Entonces, pues bueno, dejamos una nota al chico de mantenimiento para que por la mañana arreglasen la manilla, y nos comentaba el de mantenimiento que la manilla estaba bien, y estuvimos así varios días. ¿Y qué conclusiones saca nuestra protagonista de todas estas experiencias? Pues, bueno, me voy a reiterar. Ella es y tiene una mente científica, analítica. Dice que cree que a veces esto puede ser producto del cansancio o esa visión que tenía de lo que ella calificaba como el espíritu de alguien que había fallecido. Bueno, le quiere dar esa racionalidad, pero sus compañeras y algunas personas que trabajan allí en esa residencia no lo ven de forma igual de científica. De hecho, ella misma cuenta que, bueno, que hay otro tipo de conclusiones. Por ejemplo, la siguiente. Bueno, mi compañera, la de lavandería, ella sí que cree en reencarnaciones y tal, y ella piensa que son los espíritus de las personas fallecidas que todavía se han quedado allí, que por lo que sea no han encontrado su luz al final del túnel y no se han marchado.
Esto ha sido las experiencias en la residencia y que sirva de homenaje para los abuelitos y las abuelitas y la gratitud al personal que les cuida con tanto cariño en esos lugares. Como siempre, un placer, Juan. ¿Forma de contacto? Fíjate, sí, perdón. Me quedo con esa frase, ¿no? De que estos residentes lo que finalmente no quieren es marcharse solos. Sí, señor. Su labor es impresionante en ese aspecto. Y que huela a flores cuando llega ese momento. Qué bonito. Forma de contacto contigo para que sigan relatando experiencias que nos vengas a contar aquí. Rápidamente a través de mi perfil en Facebook, Juan Gómez Ruiz, un mensaje directo, y también a través del email dedicado al programa, juangomez_gmail.com. Estaremos encantados de conocer y descubrir todas esas historias. Como siempre, un placer. Un fuerte abrazo y seguimos en contacto. Igualmente, Miguel, fuerte abrazo. Hasta prontito. Que llega el momento de cerrar momentáneamente el espacio en blanco, pero volvemos en breve. Nos ponemos a preparar las próximas y apasionantes citas. No os perdáis lo que nos espera para este verano. Y atentos. Escucha. Escucha. A lo mejor es una clave de lo que nos espera para este verano. Como digo, feliz verano. Os dejamos ahora con los servicios informativos de las 3, las 2 en las Islas Canarias y después con el resto de la programación de Radio Nacional. Nos encontramos aquí en el espacio en blanco. No os lo perdáis, que vienen aventuras apasionantes.